Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a trabajar con telas de polipiel o telas plásticas, como esta que tengo yo aquí. Existen un montón de tejidos de polipiel que son básicamente imitación de cuero, solo que en tejido plástico. Y lo que tienen es una manera muy peculiar de utilizarse, ya que no se cosen igual que se cosen el resto de las telas a las que estamos acostumbrados a trabajar. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos tipos, uno más gordito y muy rugoso y otro más liso y un poquito más plástico, pero esto puede llegar incluso a ser telas acharoladas y es lo que os voy a comentar, cómo trabajar con este tipo de tejidos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que este tejido, al ser plástico, es una tira continua no porosa que sufre cuando le clavamos alfileres. Si yo pincho con un alfiler en esta tela, le estoy abriendo unos agujeros permanentes que se pueden ver a simple vista dependiendo del tipo de polipiel que tengamos. Este, por ejemplo, tiene mucho relieve y lo disimula más, pero hay otras como por ejemplo las acharoladas en las que sí que se nota cualquier agujero realizado por las agujas. También utilizar alfileres puede hacer que los agujeros que nosotros le hagamos debiliten la estructura del tejido que estamos utilizando y que en el futuro se nos pueda romper. Por tanto, lo ideal será utilizar lo mínimo posible alfileres cuando estemos trabajando con este tejido. Es más, si podemos no utilizar ninguno, mejor que mejor. Por ejemplo, podemos sustituir los alfileres por este tipo de pincitas siempre que queramos unir una pieza con otra y si nos lo permite la posición en la que las vamos a colocar. Como ya os he comentado, si nosotros le hacemos agujeritos con alfileres, luego se nos pueden ver, pero eso también quiere decir que no debemos cometer errores cuando estemos trabajando con este tejido, porque si lo cosemos con la máquina de coser va a hacer un montón de agujeritos todos seguidos uno detrás de otro, no solamente los dos agujerines que hace el alfiler, sino que van a ser carreras enteras llenas de agujeros. Eso quiere decir que no podemos cometer errores, no nos podemos equivocar al trabajar con tela de polipiel. Primero porque se puede ver y segundo porque lo más probable es que se acabe rajando la tela. Entonces, como no podemos cometer errores, nos tiene que salir la prenda bien a la primera, no podemos realizar ningún ajuste directamente sobre la polipiel. Para ello existen las sábanas viejas. Que tú tienes un patrón que lo quieres pasar a polipiel, perfecto, pero primero lo tienes que probar en una tela vieja, te lo pruebas, haces todos los ajustes necesarios, los trasladas al patrón y finalmente cuando trabajas con la polipiel tienes que hacerlo bien a la primera, sin necesidad de hacer ningún arreglo. Cuando vayáis a coser polipiel hay dos maneras de coser. La forma en la que se ha hecho toda la vida, que es básicamente esta, pero esta forma no la podréis hacer siempre que queráis. Y luego está coser en plano, es decir, montar una pieza sobre la otra y coserlas así. Esto que veis aquí es la manera ideal de coserlo, porque nos permite que las costuras queden perfectamente planas, ya que de la otra manera las polipieles, sobre todo cuanto más gruesas sean, más se notará, como por ejemplo este caso que es una polipiel súper gruesa, en las costuras se nos puede quedar levantado y no nos puede quedar plano, si lo hacemos del modo tradicional. Entonces lo ideal será coserlo de esta manera, pero sí que es cierto que podéis coserla de la manera tradicional. Eso lo podréis hacer sobre todo cuando la polipiel es muy finita. Esta que tengo aquí es bastante más fina, entonces es muy probable que sí que nos lo permita hacer. Eso sí, una vez que lo hayamos hecho tendremos que planchar muy bien las costuras o incluso coserlas a la propia polipiel para que luego nos quede todo muy planito. Y esto me lleva a otro punto. Si nosotros vamos a coser así en recto, que veis que el corte se está viendo, cuando vayamos a cortar el tejido tendremos que hacerlo muy limpiamente. Para eso está el cúter. Guiándonos con el cúter y la regla correspondiente hará que nuestros cortes sean limpios y por ejemplo no queden recortes ni picos como estos, que es lo que suele quedar con la tijera, aunque sí que podéis desarrollar una buena habilidad con la tijera y que no os pase eso. Pero ya sabéis, cuando vayáis a recortar polipiel, lo suyo es que intentéis que quede todo lo más recto y con los menos picos posibles, porque si lo vais a coser en plano se van a notar un montón. Tema plancha. ¿La polipiel se puede planchar? Pues sí, se puede planchar, pero hay que tener cuidado con ella porque estamos hablando de tejidos que tienen un elevado componente plástico. Eso quiere decir que el calor hace que se derritan. Pero si trabajamos la polipiel con cuidado podremos plancharla. Yo generalmente, si veo que la polipiel como esta, mirad cómo suena,
tiene mucho tejido por aquí, lo plancho por el revés directamente con la plancha. En el caso de esta otra, que por el revés no tiene tanto tejido, lo que hago es poner un paño entre la plancha y la polipiel y así lo plancho normalmente y aquellos pliegues indeseados los puedo quitar. Y si quiero planchar alguna costura para que me quede un poquito más plana, también la puedo planchar. Eso sí, la polipiel se deforma con mucha facilidad. Es muy normal que cuando nosotros volvamos de una tienda, pues nos la hayan doblado un poquito y se haya generado algún pliegue. Bueno, eso no pasa nada, cogéis la plancha y lo quitáis cuando empecéis a trabajar con ella. Por ejemplo, este trozo que tengo de aquí, pues tiene bastantes años y lleva doblado en la misma posición un montón de tiempo. Es bastante probable que este pliegue no se termine de ir con la plancha. Genera una serie de arrugas que se ven sobre todo por la parte del derecho y los pliegues que han estado mucho tiempo sobre el tejido no van a poder eliminarse con la plancha. El tejido no se me ha fundido al ponerle la plancha. Ya sabéis, podéis utilizar un paño entre la polipiel y la plancha y lo que sí que os voy a recomendar es que siempre la pongáis del revés, es decir, la parte del plástico mirando hacia la tabla de planchar, por si hay algún posible problema. Aquí parece que este pliegue se me ha quitado, pero si nos acercamos a esta parte de aquí, bueno, en cámara no se va a ver, pero yo a simple vista puedo ver aquí un pequeño pliegue, una serie de marquitas o arruguitas que denotan que ha estado doblado este tejido por esta parte de aquí, aunque bueno, con los tejidos que tienen mucha textura apenas se va a ver, pero con aquellos que son más acharolados sí que se va a ver y no podréis utilizarlos si tienen pliegues permanentes. En el caso de que queráis realizar una costura de este tipo, que yo lo recomiendo para polipieles un poquito más finas que esta, lo podéis también asegurar con la plancha, pero en este caso sí que tenéis que tener en cuenta que tanto por el derecho como por el revés asoma plástico de polipiel, así que aquí sí que hay que poner al 100% un paño entre medias. Y ya está planchado. Como veréis, al hacer esto no termina de quedar del todo plano. Es bastante probable que tengáis que hacer unas cuantas costuras por aquí para que se nos quede plana la tela. En este caso lo que voy a hacer es aprovechar el ancho del prensatelas tanto por uno como por otro lado para que la costura me quede a la misma distancia una de otra. Así es como quedaría perfectamente plano y esta es la manera que tenéis de coser la polipiel de un modo o de otro. En este caso, luego con la tijera habrá que ir recortando la parte sobrante para que quede más apurado. De este modo. Ahora, ya que me habéis visto coser la polipiel, os voy a explicar con qué aguja se cose. Bueno, como ya os he explicado, la aguja tiene que traspasar una superficie plástica. Los tejidos, normalmente una tela normal, está compuesta por un entramado de fibras que hace que la superficie que vayamos a coser sea porosa. Y la aguja, cuando pincha una tela normal, básicamente lo que hace es separar los hilos y colarse entre ellos. Sin embargo, la polipiel no es una superficie porosa, sino que es un plástico continuo. Eso quiere decir que la aguja va a estar rompiendo sistemáticamente la polipiel cada vez que la pincha. Luego entonces, ¿qué aguja nos convendrá? Bueno, pues para empezar, la aguja más fina posible. Si estamos trabajando con una tela que veamos que es muy gordita, a lo mejor puede que la más fina no. Yo os recomendaría más o menos una aguja del 70 y si la polipiel es muy fina, a lo mejor del 60. Las puntadas tienen que ser largas, porque si las hacemos muy juntas es prácticamente como si estuviéramos rasgando la tela, entonces eso no nos conviene. Y también qué tipo de aguja utilizaríamos, una de punta de bola o una de punta normal. Bueno, pues tiene su lógica. Si nosotros vamos a traspasar un tejido, cuanta menor sea la superficie con la que estemos pinchando, mejor. Así que la aguja tiene que ser normal, no de punta de bola. Me habéis visto coser en la máquina de coser sin ningún problema este tipo de polipiel, pero no siempre va a pasar eso. Cuanta más plástica, cuanto menos textura tenga, cuanto más acharolada sea
sea esa tela, más problemas nos va a dar a la hora de trabajarla con la máquina de coser. Y el uso de este prensatelas, que es el normal, nos va a ser imposible. Para ello existe el prensatelas de teflón, que es este que tengo aquí, que hace que la tela no se nos pegue al prensatelas cuando estamos cosiendo. Si se nos pega, veremos que la máquina como que se atasca, que no empieza a correr o que no se arruga esta pieza de arriba. Para evitar eso existe el prensatelas de teflón. Y si el prensatelas de teflón, por la razón que sea, no os funciona y si os sigue pegando el tejido a la máquina de coser, o simplemente si no tenéis un prensatelas de teflón, lo que tenéis que hacer es coger esto que tengo yo aquí, es papel de Manila, lo ponemos entre la tela y el prensatelas y vamos cosiendo. Después, una vez que esto esté cosido, arrancamos el papel y se nos quedaría la tela ya cosida sin ningún problema. Y ya para terminar, por último, ¿con qué marcar los patrones sobre la tela? Para empezar, se recomienda, como siempre, por la parte del revés, y por lo general, no siempre, nos pinta con normalidad. Entonces yo trabajaría normalmente, como habitualmente lo hagamos, con una tiza, evidentemente, porque por lo general, si esta parte de aquí es negra u oscura, que es la mayoría de los casos de la polipiel, los bolígrafos que se van con la plancha no nos van a pintar, entonces utilizaremos este tipo de material. Pero existen veces que necesitamos trabajar muy finamente. Por ejemplo, esto es parte de un trabajo que tuve que hacer, hice una plantilla de una escama y necesito poner un montón seguidas y no me puedo permitir el lujo de utilizar un material como este porque, como veréis, aunque es muy preciso para trazar este tipo de escamas, pues no me es para nada fácil hacerlo y me puede generar bastantes desviaciones. En este caso he utilizado un bolígrafo normal sobre la polipiel. En este caso me viene bien porque la polipiel es negra. Si la polipiel es blanca o de cualquier otro color, este truco no lo vais a poder utilizar. Simplemente va a funcionar en el negro, que sí que es cierto que se ve un poquito por aquí, pero bueno, a mí, para el caso que era, que básicamente voy tapando unas líneas con otras, a mí no me ha afectado para nada. Que sepáis que se puede pintar con bolígrafo normal y corriente y que esto se quita con un poquito de alcohol, aunque bueno, siempre tenéis que hacer unas pruebas previas para ver que el alcohol no quita también parte de la coloración de la polipiel que estéis utilizando. Pero en principio, como veréis, funciona bastante bien, solamente vale para el caso de las polipieles negras. Si tienen textura, mejor, porque prácticamente esto en la vida real ni se nota y generalmente las marcas de pintura van a ser por donde vais a recortar. Este caso extremo que yo os estoy presentando pues no va a ser muy normal que lo hagáis, pero que sepáis que tenéis este recurso para cuando queráis hacer cosas que requieran muchísima precisión y formas extrañas. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!